Una llamada inesperada volvió a colocar sus nombres en el centro de la conversación y abrió una nueva incógnita que muchos intentan descifrar. Maasine tomó el teléfono y se comunicó directamente con Zeng, dejando en el aire una sola pregunta: ¿qué fue lo que realmente dijo? El gesto fue simple, pero el contexto lo convirtió en significativo. Nadie anticipaba ese contacto en este momento. El silencio previo hacía pensar que cada uno seguía su propio camino. Sin embargo, la comunicación ocurrió. Y su impacto fue inmediato. Así, el nombre de Maasine Meravet volvió a vincularse con el de Zeng Torun en un escenario marcado por la expectativa. No hubo anuncios previos ni señales evidentes. Solo una acción concreta que rompió la distancia. La llamada, según se percibe, no fue accidental. Se sintió como una decisión consciente. Y esa decisión despertó múltiples interpretaciones. El contenido exacto de la conversación permanece en el ámbito privado. No se difundieron grabaciones ni declaraciones oficiales. Sin embargo, el solo hecho del contacto fue suficiente para encender el debate. Cuando dos personas con historia compartida vuelven a hablar, el significado se amplifica. Cada palabra intercambiada adquiere peso. Y cada silencio también comunica. Algunos interpretan la llamada como un intento de aclarar asuntos pendientes. Otros la ven como un gesto de cortesía o madurez. También hay quienes creen que pudo tratarse de un simple intercambio necesario. La falta de detalles concretos alimenta todas estas hipótesis. Pero ninguna supera al hecho central. La comunicación existió. El momento en que se produjo la llamada también generó análisis. El contexto emocional que la rodea añade profundidad al gesto. No se trató de una conversación casual en un día cualquiera. La sincronía con eventos recientes despertó aún más curiosidad. Esa coincidencia temporal no pasó desapercibida. Y reforzó la atención colectiva. El tono de la conversación es otro de los grandes interrogantes. ¿Fue sereno y conciliador? ¿O estuvo cargado de tensión acumulada? Esa información permanece reservada. Lo que sí se percibe es que el contacto no fue indiferente. Cuando hay historia compartida, cada intercambio tiene resonancia. Y esta vez no fue la excepción. La reacción del entorno fue inmediata pero contenida. Predominó la sorpresa sobre cualquier otro sentimiento. No hubo declaraciones impulsivas ni comentarios explosivos. Más bien, la expectativa se instaló en silencio. La prudencia dominó la escena. Y eso mantuvo el misterio intacto. En relaciones marcadas por momentos intensos, una llamada puede representar muchas cosas. Puede ser un cierre. Puede ser una nueva apertura. Puede ser simplemente una conversación pendiente. La interpretación depende de la perspectiva de cada observador. Pero el interés general demuestra que el gesto fue significativo. El simple acto de marcar un número conocido después de un tiempo implica decisión. No es un movimiento automático. Requiere voluntad y determinación. Esa determinación fue lo que más llamó la atención. Porque sugiere intención. Y la intención siempre despierta preguntas. La comunicación directa rompe barreras invisibles. Restablece un puente que parecía inactivo. Aunque sea por unos minutos, cambia la dinámica previa. Esa alteración del equilibrio habitual fue evidente. Y generó una nueva etapa en la narrativa pública. El silencio posterior a la llamada fue tan elocuente como la acción misma. No hubo ampliaciones ni aclaraciones inmediatas.
Ese espacio sin información sostuvo la tensión. A veces, lo que no se dice pesa tanto como lo dicho. Y en este caso, el misterio alimenta la conversación. Para algunos, la llamada representa madurez emocional. Para otros, es simplemente una conversación necesaria. Las opiniones se dividen, pero el interés se mantiene. La historia compartida entre ambos añade profundidad al episodio y convierte un gesto sencillo en un acontecimiento relevante. El paso del tiempo será clave para entender el verdadero significado del contacto. Si habrá nuevos acercamientos o si fue un acto aislado. Esa incógnita mantiene viva la expectativa. Por ahora, solo se puede confirmar un hecho. Machine llamó a Zeng. Así, una acción aparentemente simple volvió a unir sus nombres en el centro del debate. Sin declaraciones ruidosas ni escenas públicas. Solo una llamada. Pero a veces, un solo gesto es suficiente para reactivar toda una historia. Y esta vez, la conversación apenas comienza.